El sumario inicia con la notificación al afectado de las posibles irregularidades para que las aclare en un plazo de 10 días ante el mismo patrón y en un plazo igual dicte resolución ordenando en su caso la separación inmediata del trabajador. Artículo 75. La 20ª razón es que en el juicio sumario no se contempla la intervención sindical ni apoyo de las condiciones generales de trabajo para la defensa del trabajador docente. Prácticamente quedan derogadas las condiciones generales de trabajo y esas no podrán ser usadas en ningún momento a partir ya de las publicaciones. Aun cuando un secretario de Gobernación o un gobernador se comprometa a ello, aquí están estas disposiciones que finalmente las dejan sin efecto. La 21ª razón es que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje evaluará el cese del docente con base en el procedimiento administrativo fraguado por el patrón. Es decir, me dicen que se conservan los derechos laborales de los trabajadores en los casos de separación, que los trabajadores docentes, cuando sean separados, podrán acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y que por eso esos derechos son laborales. Eso es una mentira. Porque no porque el trabajador pueda acudir a los tribunales laborales son derechos laborales. Si antes ya les cancelaron la bilateralidad, si antes les cancelaron la garantía de audiencia, si antes les cancelaron la garantía de representación, si antes les cancelaron el derecho a un juicio previo, esos son derechos laborales. Prácticamente se va a ir integrado un juicio, un expediente elaborado únicamente por el patrón para que sobre ese expediente se pueda estar definiendo la suerte del trabajador. Esos no son derechos laborales, ese es un abuso, una arbitrariedad, una mentira que están diciendo las autoridades. También la 22ª razón, los nombramientos definitivos se pueden anular en cualquier momento por la existencia del juicio sumario en que el patrón es juez y parte. Es falso de que los nombramientos sean indefinidos. ¿Cómo van a ser indefinidos si se están cancelando los derechos de estabilidad en el empleo y están sujetos a la interpretación de lo que establezca el propio patrón? La 23ª razón por la cual consideramos que son inaceptables es que crea la figura de contratos por tiempo fijo, que a su término no son renovables a pesar de existir la materia de trabajo. El artículo 23, fracción segunda y 30 establece de que se podrán llevar a cabo contrataciones dentro del periodo del año escolar correspondiente. Terminando el año escolar correspondiente, se acaba todo derecho del trabajador, no tiene derecho a indemnización, no tiene derecho a reinstalación, se acaba su contrato y obviamente esto plantea temas de inestabilidad grave para los trabajadores. La 24ª razón es que crea contratos temporales para evitar la definitividad a través del nombramiento provisional para cubrir una vacante menor a 6 meses. Esta situación que ahora se establece y que se ha venido realizando es solamente legitimar la existencia de contratos temporales y tener al trabajador siempre con la tensión de que no le vayan a renovar sus contratos de trabajo. La 25ª razón es que el proceso de compactación contempla contratos por horas, lo que permite fraccionar el pago salarial de los maestros. En algunas partes dice que la intención no es fraccionar las horas, pero sin embargo leemos el artículo 42, fracción segunda, inciso C, posibilita este tipo de cuestiones para que el trabajador, fraccionando su salario cada vez más reducido, pueda ser impuesto de esta manera. La 26ª razón es que permite al patrón unilateralmente separar al docente cuando a su criterio éste incumpla con la prestación de los servicios de la escuela de su adscripción, de acuerdo al artículo 69, fracción tercera. La 27ª razón es que permite discrecionalmente el cese cuando se considere hubo cambios de adscripción sin previa autorización y en los términos previstos en la ley, ver el artículo 69, fracción tercera. Cuando se habla aquí, por ejemplo, de que el patrón considera de que hubo cambios de adscripción, el único que lo puede determinar unilateralmente es el patrón. ¿Hasta dónde podrá tener el trabajador garantía de audiencia y poder decir eso no es cierto? La única voz que va a estar imperando va a ser la voz del patrón y por eso decimos de que queda siempre a criterio del patrón este tipo de cuestiones. La 28ª razón por la cual consideramos que son inaceptables estas reformas es que permite el cese sin responsabilidad gubernamental cuando a criterio de la autoridad del personal no se sujete a los procesos de evaluación. Siempre será a criterio de la autoridad. Habrá que observar el transitorio octavo. La 29ª razón es que permite el cese sin responsabilidad gubernamental cuando a criterio de la autoridad el personal no se incorpore a los procesos de regularización. Si la autoridad considera de que no se incorporó por alguna razón, cuando haya alguna disposición, alguna intención del trabajador, este será motivo de cese. La 30ª razón
es que se establecen 8 causales adicionales de cese sin responsabilidad gubernamental y a criterio de la autoridad. Ver los artículos 69 y 79 de la Ley del Servicio Profesional Docente, en donde se establecen todo tipo de disposiciones en los cuales no se tiene el derecho a acudir previamente ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y de manera unilateral en cualquier momento se puede estar separando a los docentes. La 31ª razón permite la separación cuando el personal docente no asista por más de 3 días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales, quedando la justificación de la falta a criterio de la autoridad. Será la autoridad la que determinará, no, esta constancia no es válida, la constancia de un médico particular no te da la razón para este escenario, esta constancia de los medicamentos tampoco tiene razón. Es decir, siempre la autoridad tendrá la facultad de interpretar y de decidir cuándo se considera una falta injustificada o no. La última razón que considero inaceptable, pero además hay más, hay muchas más disposiciones en este sentido, pero serían los 32 aspectos fundamentales, es que toda separación de los puestos es unilateral, porque quien la aplica, la sanción, es quien conoce de la revisión. Esto es, finalmente todo el proceso está controlado y manejado por el patrón, y donde hay una cancelación efectiva de estos derechos. Yo les podría decir en conclusión de que estas 32 razones y más que se establecen que hacen una afectación a los derechos individuales de los trabajadores, al desconocerles su calidad de trabajadores, de trabajadoras, su derecho a la bilateralidad, su estabilidad en el empleo y desde luego a su dignidad. Imagínense aquellos trabajadores que no tienen seguro su empleo, ¿de qué forma van a ser tratados? Diciendo en cualquier momento te puedo separar. Obviamente es un elemento fundamental, desaparecen los derechos colectivos y demás. Diríamos que en conclusión podríamos señalar que tanto los diputados como los senadores están llevando a cabo una traición a la patria, y por supuesto el presidente de la República y quienes han firmado este decreto, porque finalmente están desconociendo derechos fundamentales que yo les puedo decir, así los hayan aprobado, estos derechos que se están pretendiendo borrar, no los pueden borrar. Que se enteren y que sepan ellos que este tipo de constituciones, estas reformas a la Constitución o este tipo de leyes son totalmente contrarias a los derechos humanos, y así estén publicadas en el diario oficial no tendrán ninguna vigencia. Los derechos humanos persisten a pesar de las posiciones cerradas o dictatoriales de las autoridades. La razón está en el pueblo y nada más en ella, y los derechos fundamentales no se pueden destruir. Muchas gracias.